Amigos, seguimos hablando de SEO en Wiki Martes de Marcas. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de esta estrategia y de cómo ha evolucionado a través del tiempo. En 1980 aparecía uno de los primeros personajes del Internet, Tim Berners-Lee. Él creó lo que sería la primera versión de la red. Todavía no era la que conocemos, se llamaba Enquire y estaba cerrada. Es decir, había que pagar por derechos de autor para consumir contenido. Entonces nunca se masificó. 1989 nace el tatarabuelo de los motores de búsqueda, se llamaba Arki. En ese entonces todo eran algo así como servidores FTP y para poder acceder a uno de estos sitios yo tenía que saber la dirección IP o me la tenían que mandar en algo así como un Marconi parecido. Este tatarabuelo de los motores de búsqueda tenía ya como un listado donde yo podía identificar en dónde había qué información. 1991 vuelve a aparecer Tim Berners-Lee, pero en este caso decidió abrir su estándar para que ya no fuera cerrado, sino abierto a todo el mundo. Y decidió bautizarlo World Wide Web, WWW, que es el estándar que conocemos hoy en día. 1993, el Internet estaba en pleno auge, en pleno crecimiento, había muchos más sitios web, entonces ya era muy difícil manejarlo manualmente. Y apareció Matthew Gray, que se inventó un programa, hoy conocemos como araña, robot o spider, que recorría las páginas en Internet y extraía los enlaces en ellas. A través de esos enlaces encontraba otras páginas. Se movía como si fuera a través de una telaraña, a través de los enlaces. Este invento le dio la viabilidad a la primera generación de motores de búsqueda automáticos. 1994, 95, 96 aparecen los primeros motores de búsqueda automáticos. Tal vez recordarán motores como Excite, como Lycos, seguramente Yahoo y definitivamente AltaVista. AltaVista era el motor de búsqueda que todos usábamos en ese entonces, pero tenía un problema y es que era un motor de búsqueda muy sencillo, muy básico. Su posicionamiento era muy fácil de entender y se basaba en la cantidad de ocurrencias del término de búsqueda en el contenido de la página, lo cual era muy sencillo de engañar y muchos spammers se aprovecharon de esto y empezaron a generar spam, lo cual acabó con la relevancia de AltaVista y lastimosamente fue la muerte de AltaVista. 1996, por fortuna, Larry Page y Sergey Brin estaban trabajando en los laboratorios de Stanford y crearon lo que ellos llamaban Backrub. Era una fórmula para calcular la relevancia de una página en Internet, basada en un concepto traído de las bibliotecas. En las bibliotecas, los libros que aparecen citados más veces dentro de otras publicaciones son más populares. Ellos toman ese mismo principio y construyen un algoritmo en donde la autoridad de las páginas en Internet está dada por los enlaces que apuntan a ellas, por otros sitios que referencian esas páginas. Entonces, ese fue el gran invento de Larry Page y Sergey Brin. Y finalmente llegó 1997 y la historia se partió. Nació Google. Larry Page, Sergey Brin tenían Backrub, tenían su proyecto, salieron a ofrecérselo a las empresas de Silicon Valley de la época y nadie se los quiso comprar, así que decidieron juntar $1000, alquilar un servidor y un garaje en Palo Alto y empezar a trabajar en su motor de búsqueda. Al poco tiempo decidieron bautizarlo con el nombre de Google, que viene de una medida de astrofísica que es un 1 seguido de 100 ceros. Después el personaje que registró la marca se equivocó y no la registró como Google, sino como Google, sino como Google, que fue un accidente acertado. Y desde ahí se convirtió en el motor de búsqueda más popular de la historia. 1998 no se podían quedar atrás, los amigos de Microsoft también querían su propio motor de búsqueda y lanzaron MSN Search, que lastimosamente no tuvo el auge que esperaban, a pesar de que tenía un montón de público que venía básicamente de Hotmail, no lograron hacer nada realmente retador para quitarle mercado a Google. Después de eso fueron Windows Live y han evolucionado hacia Bing, pero la realidad es que aún no logran quitarle una porción del mercado importante a Google. En ese entonces, 2000, Google y Yahoo llegan a un acuerdo. Yahoo quería hacer un motor de búsqueda, pero no tenía la infraestructura, entonces decide utilizar la infraestructura de Google. Así que por ese entonces, todos los resultados de búsqueda que veíamos en Yahoo venían provistos por Google. 2009 volvían a hacer un acuerdo, pero en este caso Yahoo ya no seguiría utilizando los resultados de búsqueda de Google, sino que utilizaría los de Bing. Y hasta hoy sucede lo mismo. Yahoo es una fachada y los resultados de búsqueda que vemos en Yahoo realmente vienen de Bing. 2011 aparece Google+ y se vuelve la red social de Google para entrar a competir con el mundo de las redes sociales. Lo interesante es que en una rueda de prensa Google nos anuncia que Google+ se vuelve un factor importante dentro de ese algoritmo de posicionamiento, lo cual quiere decir que si nuestros usuarios o nuestras comunidades interactúan con nosotros en Google+, nos va a ayudar a posicionarnos mejor. 2011-2012,
Google empieza a sacar una serie de algoritmos, son cambios a su sistema central para mejorarlo, para que sea más relevante. Algunos de los nombres más comunes fueron Panda, Penguin, que le ayudan a identificar el contenido de calidad y hacer a un lado el contenido basura o el contenido spam. Esto cada vez hace que los resultados de búsqueda sean mejores, sean más relevantes y finalmente pues el usuario está más feliz. 2013, cumpleaños de Google, rueda de prensa, alquilaron nuevamente el mismo garaje en Mountain View y en esta rueda de prensa le anuncian al mundo que están probando hace un mes un nuevo algoritmo. A esto lo llamaron Hummingbird y fue un cambio radical a su algoritmo, no como las actualizaciones. Lo que ellos dicen es que tenían un carro con motor del 97 y muchos aditamentos y extensiones para hacer muchas cosas. En este caso quitaron todas esas extensiones y aditamentos y reemplazaron el motor por un motor 2014. Luego le volvieron a poner todas esas extensiones. El motor siguió funcionando igual, pero ahora Google tiene una tecnología en su núcleo que le permite hacer cosas mucho más interesantes y mucho más poderosas. Y finalmente, 2015, nuestro año, tenemos una predominancia fuerte de los móviles y Google entra fuertísimo a hacerle mucho énfasis a este tema. Desde el 21 de abril de 2015, los sitios web que no son amigables con móviles rebajaron drásticamente su posicionamiento en Google cuando se está accediendo desde dispositivos móviles. Así que quienes aún no son amigables con móviles tienen que volar. Porque además el mismo mes, abril del 2015, Google anuncia que por primera vez en la historia recibe más búsquedas desde dispositivos móviles que desde dispositivos de escritorio. Así que el tema es ya. Estamos en un mundo móvil. Y este es un resumen histórico rápido de los principales eventos o acontecimientos que han sucedido durante la historia del SEO o posicionamiento en motores de búsqueda. Este es solo el comienzo, así que los invito a ver los demás videos para que veamos cómo aplicarlo y qué es lo importante de esta estrategia para que podamos potenciar nuestros negocios.